Por favor, doctores, les suplico. Vamos a comenzar. Recording in progress. Muy buenas noches, doctores. Vamos a comenzar con la jornada del día de hoy con el tema correspondiente a aborto. Vamos a empezar con un pequeño caso clínico. Tengo una mujer de 28 años, es su primer embarazo, 7 semanas por fecha de última menstruación, aparentemente dudoso. Refiere cuadro clínico de 2 días de evolución caracterizado por la presencia de sangrado genital en escasa cantidad, color rojo oscuro sin la presencia de dolor abdominal. No tiene antecedentes familiares de enfermedades genéticas o malformaciones. Signos vitales estables, normales, y al examen ginecológico del cervix sin modificaciones cervicales. Dentro de sus laboratorios destaca en esta paciente una hemoglobina de 10 gramos sobre decilitro, una glucemia de 85. En la ecografía se ve un saco gestacional de 20 milímetros sin la presencia de un embrión. La paciente es profesora de educación física, ¿no? Eso es. Así que en función de este casito, pues al final obviamente la disertación vamos a volver a analizarlo y vayan pensando de a poquito qué es lo que podemos diagnosticar en esta paciente, cuáles serían las medidas para justamente la misma. Bien, ya entrando a la definición de aborto, ¿no? Anatómicamente se dice de que un producto a partir de la semana 24 tendría ligeras facultades como para poder sobrevivir, teniendo en cuenta la gran inmadurez pulmonar, pero al menos a las 24 sí ya pudiera ser maduro. Más sin embargo, la definición de aborto es cronológicamente la interrupción de una gestación menor a 20 semanas o con un peso menor a 500 gramos. Sí, hay un pequeño acápite, dice que con 750, que se llama gramos, ligeramente tendría esas chances como para poder sobrevivir un producto, ¿no? Una vez que tenemos clara la definición, tenemos que tener en cuenta las múltiples etiologías que pueden haber. En función al producto, las etiologías genéticas son una de las más importantes, donde van a destacar las trisomías, las más importantes 16, 21 y 22, triploidías y tetraploidías, ¿no? Con alteraciones en las cuales el producto lo más probable es que no va a ser viable. Monosomías del cromosoma X, traslocaciones y algunos de los factores en relación a técnicas de reproducción asistida donde haya alguna alteración cromosómica para la fertilización, ¿no? Entonces, ante estos datos, va a haber el hecho de que haya, más sin embargo, un producto que pueda pasar a pesar de estas causas genéticas, es decir, que haya implantación, digo, fecundación primordialmente y con posterior implantación, es muy probable que por estos defectos genéticos o pueda haber una muerte fetal espontánea o que se trate de un producto anembrionado, porque se ha demostrado de que el hecho de que haya la ausencia de la característica genética normal de un producto hace de que el trofoblasto pueda ser muy deficiente y por lo tanto solo hay un embarazo bioquímico, es decir, solo se forma el saco gestacional sin la presencia del embrión. Tenemos también que se llama afectaciones anatómicas, aquí estamos hablando propiamente más de la madre, donde destacan la alteración por tumores, los más frecuentes pueden ser miomas, aunque también pueden haber pólipos. Destacan las sinequias uterinas, que cuando hay signos sintomatología, como por ejemplo la imposibilidad de lograr un embarazo o más adelante está en el capítulo pacientes que tienen menstruaciones muy poquititas o inclusive que llegan a amenorrea, la confluencia de los síntomas más las sinequias hacen el diagnóstico de síndrome de Asherman. Y otro defecto anatómico muy común está en función a la incompetencia ítmico-cervical, que da la característica de producir abortos alrededor del segundo trimestre, casualmente también como parte de amenazas de parto prematuro. Entonces aquí es muy común entre abortos de 12, 14, 16 semanas de embarazo.
Y también tenemos que se llama defectos en la implantación propiamente dicha del blastocisto. Que se llama, hay una pequeña ventana en función a ciertos días, ¿no? Y ya a las 48 horas se produce la duplicación celular por la fecundación y entre el sexto, quinto a séptimo día tendría que haber una implantación. Entonces, si el endometrio de la paciente no tiene una buena capacidad de receptibilidad para esa implantación, pues se puede producir también un aborto espontáneo. Dentro de la etiología, también destaca la carencia que pueda tener la paciente en función al consumo de selenio, oxígeno y proteínas. Una de las causas, entre comillas, endocrinológicas, destaca la insuficiencia de cuerpo lúteo. Sabemos bastante bien de que el cuerpo lúteo, que está producido por el ovario, es el encargado de producir progesterona. Pacientes que tienen una concentración de progesterona menor a 15 nanogramos sobre decilitro son más tendentes a desarrollar insuficiencia de cuerpo lúteo. En este tipo de pacientes hay que suplementar y lo que nos refiere la bibliografía es de 50 miligramos día para las insuficiencias de cuerpo lúteo. Otro está en función al síndrome de ovario poliquístico porque este puede producir elevación en los andrógenos y los andrógenos resisten a la progesterona producida por el cuerpo lúteo. Dentro de los cuadros infecciosos hay muchísimos que pueden producir, agentes etiológicos que pueden producir aborto en general. Están clamidia, treponema pallidum, vaginosis bacteriana, E. coli, micoplasma, ureoplasma. Las infecciones que son tanto del tracto genital, tracto urinario y gastrointestinal tienen mucha connotación. Las pacientes con algunas unas zonas de desprendimiento, como por ejemplo los hematomas subcoriónicos, pueden ser también parte de la etiología, el estrés materno y en función a la edad se ha demostrado que las pacientes con edad materna avanzada, es decir, mayores a 35 años, tienen un factor de riesgo para poder tener abortos espontáneos. En función a la toxicidad o al consumo, el cigarrillo, el efecto que produce el tabaco en la formación de las metaloproteinasas es muy importante para desencadenar un aborto, ¿no? Pacientes que dicen que consumen más de 4 cigarrillos tienen mayor chance de hacer aborto que las pacientes que no fuman, e incluidas las pacientes que tienen, son fumadores pasivas, ¿no? El humo del cigarrillo es lo deleterio para el producto. Una situación muy connotada es lo mismo con el alcohol, el consumo de níquel, las radiaciones, especialmente cuando las radiaciones son apélvica, que influye especialmente el ovario y el útero, el consumo de etilglicol, el óxido nitroso y el etileno que son para esterilizaciones o para, que se llama, consumos anestésicos o el plomo, también intoxicaciones, o el pentaclorofenol son factores del consumo para posibilidades de aborto. Una vez que ya tenemos, entre comillas, la posibilidad etiológica, teniendo en cuenta que es bastante amplia, empezamos con el diagnóstico de las variantes de aborto, ¿ya? Que entre comillas son un poquito inespecíficas en esta bibliografía. Ay, se pasó, espérenme un ratito. Alguien, alguien está apretando su pantallita. Ya, ahora sí, vamos. Tenemos las siguientes variantes clínicas. Primero, amenaza de aborto. Es aquella paciente que tiene dolor abdominal, pero no tiene sangrado y no tiene modificaciones cervicales. ¿Cuándo le llamamos síntomas de aborto? A aquella paciente que ya sí presenta sangrado genital. Aborto en evolución es aquella que además del sangrado va a presentar modificaciones ligeramente cervicales, muy ligeras, ¿no? El cuello solamente está entreabierto y a veces el tacto nos permite palpar, ¿qué se llama? El asomo que va a tener el producto en un desprendimiento.
Y aborto incompleto es el cese, entre comillas, en parte del dolor, pero la paciente presenta aún persistencia del sangrado genital con probabilidad de modificaciones cervicales. Aborto completo es aquella paciente que sí data el hecho de que haya eliminado tejido y que conforme ha pasado el tiempo también ha cedido todos sus síntomas y su sangrado genital desde el punto de vista clínico. En la ecografía se vería prácticamente un útero vacío. Tenemos la variante de aborto retenido. En el aborto retenido dice, las pacientes que con un saco gestacional mayor a 35 milímetros y que dentro de su interior no se logre ver un saco gestacional, digo un embrión, es el diagnóstico para aborto retenido, donde las variantes son huevo muerto retenido, ¿no? Un embarazo muerto, o el embarazo anembrionado. Esas dos variantes maneja el aborto retenido. Pacientes van a presentar ligero sangrado sin modificaciones cervicales y algunas inclusive van a presentar regresión de sus síntomas neurovegetativos. Van a presentar regresión de las náuseas, de los vómitos, del sueño. Y tenemos a el aborto inevitable, el cual sí tiene repercusión signo-sintomatológica, donde ya las pacientes van a presentar al menos 1 centímetro de dilatación en el cérvix, va a haber una hemorragia profusa importante en la paciente, van a haber zonas de desprendimiento y aquí la bibliografía nos refiere que hay el signo del trompo, porque el útero, el cuello del útero se borra tanto, pero no se dilata muy bien. Esto produce gran dolor en la paciente, presencia de hemorragia, pero la dilatación no permite que se expulse el producto. Pueden haber datos de rotura ovular, por lo tanto, la secreción de un líquido transparente en escasa cantidad, y pueden haber también la complicación con un proceso infeccioso hacia la cavidad. Tenemos que, si bien la clínica es muy importante para el diagnóstico, la ecografía nos ayuda bastante para los parámetros del diagnóstico, como por ejemplo la discordancia. Y esto es en función a la edad gestacional. Si yo tengo por fecha de última menstruación y es entre comillas confiable, que hayan 8 semanas y el útero aparece un pequeño saquito gestacional irregular y demás, podría ser sugerente, ¿no? Otro está en función a la regularidad que tiene el saco gestacional, que tiene que ser regular, ovoide. Aquí no es muy característico, pero miren, ya tenemos lo que se llama zonas donde hay irregularidad, ¿no? Cuando el saco gestacional está deformado es un dato sugerente. En relación a la reacción decidual, ¿no? Aquí podemos ver, es este halo blanquecino alrededor que tiene el saco gestacional, a esto se le llama reacción decidual, tiene que haber en la presencia de un embarazo en la ecografía. Podemos encontrar zonas de desprendimiento, zonas de hematoma, que cuando comprometen mayor al 50% pueden ser sugerentes para una posibilidad de aborto. Ausencia del embrión, como podemos ver aquí en la imagen, no hay el embrión. Y la ausencia del embrión también tiene que ser en función a la vesícula vitelina. Lo primero que aparece antes de que aparezca el embrión es la vesícula vitelina, es una imagen circular. Muchas veces hasta una gota de sangre puede ser como falsa apreciación, ¿no? Más sin embargo, días después de la aparición de la vesícula vitelina debería aparecer el embrión e inclusive deberíamos ver latido fetal. Podemos ver en la ecografía las zonas del cuello del útero con dilatación, pueden haber borramiento. En incompetencia cervical pueden haber las imágenes de funneling, que es como un embudo ante el borramiento. Puede haber protusión del saco gestacionado de las membranas por el cuello del útero, ¿no? O un saco vitelino, como les decía hace un momento, sin embrión. Para eso nos ayuda bastante bien la ecografía. Una vez que establecemos la etiología, que ya más o menos sabemos el diagnóstico según su bibliografía, podemos pasar en función al manejo y al tratamiento. En las amenazas de aborto, el manejo solo es expectante, ¿no? Probablemente, si no requiere la paciente hospitalización,
El reposo en domicilio y la ecografía seriada basta y sobra para el manejo de las pacientes. Cuando las pacientes son diagnosticadas de aborto retenido, el manejo será expectante, especialmente en primigestas, dice la literatura, esto para evitar que más adelante hayan complicaciones o no someterlas a las posibles complicaciones de una evacuación, porque la evacuación sí puede ser un método, entre comillas, pseudoinvasivo, porque para la evacuación tenemos el uso de prostaglandinas sintéticas del tipo E2, como por ejemplo el misoprostol, el tallo de laminaria, que es la administración de un tronco en el cuello del útero que produce dilatación, o también usamos el método de Kraus, que consiste en la administración mediante una sonda Foley de 25 a 50 mililitros para la insuflación el despegamiento del saco gestacional por el útero, ¿no? Con estos métodos podemos realizar evacuación. Las pacientes con aborto en evolución sí o sí deben ser con legrado, mejor si es mediante aspiración, pero también se puede realizar con legra simple, donde la bibliografía también nos da las pautas para realizar un correcto legrado, que es pacientes con encilla ginecológica, con medidas antisépticas, se coloca un especulo vaginal, se identifica bastante bien el cuello del útero y con una pinza POSI o una pinza de tenaza o erizo, se pinciona el labio superior del cuello del útero, ya el labio superior, y con ello se tracciona para rectificar el útero. Por ende, se puede realizar mejor el procedimiento de un legrado por aspiración o por curetaje. ¿No? Entonces es la técnica para realizar. En todos los casos de aborto completo, solamente la técnica, digo, el manejo será expectante. Y es que tienen preguntitas, doctores, les pido por favor, esperemos hasta el final. Con todo gusto voy a resolver todas las dudas que tengan. Una variante importante al momento de hablar sobre aborto es aquellas pacientes que tienen aborto recurrente, que es la presencia de 3 o más abortos en una paciente, ¿ya? Entonces, cuando hay abortos recurrentes, es imprescindible investigar un tanto más porque estas pacientes son de mayor cuidado. Primero investigamos la etiología en regular. Las pacientes que se llama, como habíamos visto, todas las etiologías previas, hay algunas que pueden tener algunas implicancias mayores, ¿no? Como por ejemplo en los cuadros de infecciones, las infecciones por ureoplasma y micoplasma tienen más tendencia en hacer aborto recurrente. Como por ejemplo en incompetencia ísmico-cervical, será importante la realización de un tratamiento que se llama el cerclaje cervical, que está indicado entre alguien está tocando su pantallita, que se llama, será mejor realizarlas entre las semanas 12, 14 a 16, ¿no? Que consiste en una sutura no reabsorbible en 4 cuadrantes. Esta es la técnica de McDonald para mantener cerrado ese cuello del útero y evitar que haya la incompetencia, ¿no? Las pacientes con cinequias uterinas, que además tienen sintomatología, es decir, hay síndrome de Asherman, tienen más tendencia a hacer abortos recurrentes. Factores hematológicos se puede buscar, ¿no? Como la deficiencia del factor 8, hipofibinogenemia, que es menor a 60 miligramos sobre decilitro, o alteraciones de la proteína C. Factores inmunológicos, y aquí destaca primordialmente el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, que se manifiesta por anticuerpos antilúpico y anticardiolipina. Estas pacientes además tienen el antecedente de sangrados, y no solo desde el punto de vista ginecológico, presentan sangrados al cepillado de los dientes, epistaxis, otorragia, tienen tendencias al sangrado. Y además son pacientes que pueden tener dentro de la historia ginecológica tendencia a hacer preeclampsia, tendencia a hacer abortos recurrentes sin causa, de causa inespecífica, o partos prematuros de causa inespecífica, óbitos fetales de causa inespecífica. Por lo general, las pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos reaccionan bastante bien al tratamiento con aspirina, heparinas de bajo peso molecular y prednisonas, y algunas inclusive tienen el requerimiento de inmunoglobulina.
o a pacientes con antecedentes tóxicos, también son sugerentes para aborto recurrente. De todos modos, aparte de investigar todo esto, la bibliografía no sugiere que en pacientes con abortos recurrentes se les solicite CA 125, interleucina 6 y complemento a modo de investigar otro tipo de situaciones bastante no frecuentes. Un detalle importante con una que se llama epidemiología en Sudamérica, pues nuestro país no es exento, aunque la literatura no habla prácticamente mucho o nada en relación a nuestra realidad, son los abortos inducidos, es decir, los abortos provocados. Y en función a ello, pues tenemos los abortos que son ilegales y los abortos que son legales. Dentro de los que son legales, entre comillas, tenemos en las definiciones los abortos libres, que son aquellos que la paciente por X motivo o circunstancia encontró la vía legal para interrumpir su embarazo, ¿no? Ya sea por causas sociales, por causas personales. Tenemos los abortos de eugenésicos. Estos son aquellos que se ha demostrado de que el producto puede tener una malformación incompatible con la vida, muy difícil. Entonces se hace la interrupción del embarazo de manera previa. Los embarazos terapéuticos cuando el embarazo está atentando la vida de la salud de la madre, se puede realizar el aborto o abortos de causas mixtas, ¿ya? Desde el punto de vista legal. Hay que tener en cuenta en la historia, cuando una paciente acude a un aborto inducido, que hay ciertas particularidades, como por ejemplo en la edad es más frecuente en edades jóvenes, en función a la paridad es más frecuente en pacientes que no tienen embarazo. En relación al estado civil, son las pacientes que son solteras. Grado de instrucción, mientras la paciente es más letrada, se ve mayor tendencia a la interrupción del embarazo. Pacientes que tienen problemas familiares, sociales, tienen más chance. Pacientes con actividades físicas o actividades laborales a presión importante o con pacientes con violencia familiar tienen mayor tendencia a realizar abortos provocados y muchos de ellos son abortos clandestinos, abortos ilegales, donde hay una gran tasa de complicación en relación a las pacientes, que por lo general son hemorragia, perforación uterina y infección, y es por a veces legrados con ausencia de técnica quirúrgica importante, ¿no? Aquí podemos ver cómo se está haciendo un legrado sin el pinzamiento correspondiente, es más tendente a perforación uterina. O si no hay las medidas antisépticas correspondientes, van a haber datos de infección, ¿no? Otros métodos son como por ejemplo los naturales, la administración de sustancias dentro del cuello del útero, ¿no? Se destacan las ramas de perejil, dice la literatura, y que este tipo de ramas es más propenso como para poder realizar abortos infecciosos por Clostridium perfringens, muy importante. A veces el uso irracional de los medicamentos para producir un aborto puede producir hemorragias incoercibles que pueden comprometer la vida de la paciente. Pero la complicación más temida va a ser el proceso infeccioso, donde la infección primordialmente puede pasar a cavidad uterina propiamente dicha, ¿no? Producir una ligera endometritis, y el síntoma cardinal para la infección por aborto va a ser la aparición de fiebre y síntomas generales. Esta puede evolucionar a ser mioparametritis, y ya infecta el miometrio y los parametrios. Puede evolucionar a periperitonitis con secreción hacia las trompas y parte del tejido circundante al ovario. Puede haber peritonitis con la perforación y la aparición de líquido purulento ya en cavidad peritoneal. Otra complicación es la tromboflebitis de los vasos ilíacos de extremidades inferiores también. El absceso, y cuando se drena puede producir fácilmente un choque séptico. Una connotación muy importante, porque todas estas últimas de parametritis para abajo tranquilamente pueden repercutir en un síndrome de respuesta inflamatoria en la paciente sistémica, que puede repercutir en la muerte de la misma, y que Clostridium perfringens tiene una particularidad de hacer un choque séptico brutal,
¿no? Hay datos de anemia, hay datos de cianosis, hay datos de ictericia, oliguria, hipoperfusión, tan rápidas que desencadenan rápidamente en la muerte de la paciente, pero con un buen tratamiento antibiótico y con medidas preventivas pueden haber tasas de recuperación en las pacientes. Por lo tanto, cuando ya hablamos de aborto séptico, tenemos que hablar de que hay pacientes con aborto séptico de bajo riesgo y de alto riesgo. ¿No? Bajo riesgo es cuando la paciente tiene menor a 8 semanas y alto riesgo es cuando la paciente tiene mayor a 8 semanas. Esto porque se llama el crecimiento del producto, el crecimiento también del aborto y que se llama la repercusión hemodinámica es más importante cuando un útero es más grande. Las pacientes con diagnósticos de sepsis, perdón, van a presentar inicialmente datos de hipoperfusión, va a haber anemia, va a haber oliguria, va a haber alteraciones en la motilidad intestinal y también va a haber repercusión en los signos vitales, como por ejemplo, va a haber taquicardia, va a haber hipotensión, va a haber fiebre, va a haber taquipnea incluida. Por lo tanto, la bibliografía nos dice, en pacientes con aborto séptico de bajo riesgo, sugiere el tratamiento antibiótico en función a la asociación de penicilina más cloranfenicol, o clindamicina más gentamicina, o metronidazol con ciprofloxacina. Y en las pacientes con aborto séptico de alto riesgo están los siguientes regímenes: penicilina con clonifenicol más gentamicina, aquí es triasociado, o clindamicina más gentamicina, más el uso o bien de ceftriaxona o bien de metronidazol, ¿no? En alto riesgo son triasociados y en bajo riesgo son biasociados. Cuando la paciente es refractaria al tratamiento o es un útero perforado con una capacidad vital muy, que se llama de difícil manejo, es decir, su útero está prácticamente muerto, o la hemorragia es incoercible y la paciente está con datos de choque, tendremos que realizar como tratamiento la histerectomía. Un dato no importante que se llama, me olvidaba, inclusive en pacientes con sepsis por Clostridium perfringens pueden hacer fácilmente émbolos tromboembólicos infectados a todo el cuerpo y es hasta frecuentemente encontrar endocarditis bacteriana. Antes de comenzar con nuestras preguntitas, eh, repasamos nuevamente nuestro caso clínico en función a lo que habíamos visto, ¿no? Tenemos una mujer de 28 años de edad, eso quiere decir es paciente joven, su primer embarazo y cursa con 7 semanas de embarazo aproximadamente por fecha de menstruación dudoso. 2 días de evolución caracterizado por la presencia de sangrado genital en escasa cantidad, color rojo oscuro, sin la presencia de dolor abdominal. No tiene antecedentes familiares ni enfermedades genéticas, nada. No hay modificaciones cervicales, ¿no? Entonces tenemos una hemoglobina de 10 gramos sobre decilitro en esta paciente, glicemia de 85. La ecografía, muy importantemente, me dice que hay un saco gestacional de 20 milímetros sin la presencia de embrión, ¿no? Por lo siguiente es profesora de educación física por su actividad física. Muchos están colocando la posibilidad o bien de aborto incompleto o bien de aborto retenido con la posibilidad de que sea un embarazo anembrionado. Si hacemos el sesgo por la bibliografía, doctores, donde hay sangrado genital con dolor abdominal, estos son síntomas de aborto. ¿Ya? Son síntomas de aborto, porque no hay modificaciones cervicales como para poderle llamar un aborto en evolución. Ahí prácticamente estuviéramos diciendo de que no lo es. Y tampoco es que se llama un aborto incompleto porque no hay ligera modificación cervical. Por lo tanto, me quedo con síntomas de aborto, una posibilidad, o sí, la otra tendría que ser embarazo, aborto retenido. La bibliografía les dice, doctores, de que a veces el punto de corte para esperar de que realmente sea un aborto retenido es esperar a 35 milímetros por si acaso, ¿no? No estoy diciendo de que no sea aborto retenido, es una gran posibilidad, pero lo mantendría como síntomas de aborto.
Síntomas de amenaza de aborto, diré, así está en su biografía, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué haría yo en esta paciente? ¿Cuál sería mi conducta? ¿Hago evacuación? ¿Haría un manejo expectante? Yo considero, antes de esperar a estos 35 milímetros para que no haya embrión, tal vez sí hago manejo expectante, porque además la paciente es primigesta. Y si bibliografía dice si es primigesta y si fuera aborto retenido, espere a ver si va a haber evolución espontánea de ese aborto. En pacientes multigestas o ya según multíparas, ahí ya se podría realizar evacuación directa probablemente, ¿no? A partir de ahora, todos nuestros temas patológicos, vamos a presentar un casito clínico para ir viendo que se llama posibilidades de diagnóstico y tratamiento. Muy bien, doctores. Ahora sí, ustedes son dueños del chat. Vamos a comenzar con nuestras preguntitas programadas para el día de hoy. Pregunta: ¿cuál es la causa más frecuente de aborto espontáneo en el primer trimestre? ¿Infecciones maternas, alteraciones cromosómicas, malformaciones uterinas, endocrinopatías o incompetencia cervical? Cuando hablamos de primer trimestre, sí. Las afectaciones más frecuentes son las cromosómicas, es decir, las genéticas del embrión, ¿no? Entre un 50 y 70% de los abortos del primer trimestre se deben a anomalías cromosómicas incompatibles con la vida. ¿Cuál de los siguientes factores maternos aumenta el riesgo de aborto espontáneo? Edad menor a 20 años, edad mayor a 35 años, bajo peso materno, deficiencia de hierro o ejercicio físico moderado. La edad materna mayor a 35 años, ¿no? Y esto es con una curvatura, porque las pacientes con mayor edad tienen mayor chance de hacer justamente cromosomopatías por un que se llama envejecimiento o por una mala calidad ovocitaria. La incidencia de abortos espontáneos aumenta significativamente con la edad materna avanzada, por mayor frecuencia con alteraciones cromosómicas. ¿Qué factor endocrino se asocia con abortos recurrentes? Hiperprolactinemia, hipotiroidismo subclínico, insuficiencia lútea, hiperandrogenismo o síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué no? Tal vez pudiera encontrar como dos respuestas, pero cuando hablamos de recurrente, tal vez ahí le da el acápite de la diferencia, ¿ya? Primordialmente es la insuficiencia lútea. La deficiencia de progesterona en la fase lútea impide la adecuada preparación endometrial para la implantación y mantenimiento del embarazo. Ya habíamos visto, sí, el ovario poliquístico puede hacer de que haya elevación de los andrógenos, pero no es tan frecuente. ¿Qué hallazgo ecográfico indica un aborto inevitable?
Saco gestacional vacío, colapsado y cérvix dilatado, endometrio trilaminar, masa anexial o vesícula vitelina deforme. Sí, es un saco colapsado y con cervix ya dilatado, porque el inevitable es el que tiene dilatación de 1 centímetro o más, entre comillas. La dilatación cervical con ruptura de membranas o colapsa de saco indica un aborto inevitable por ecografía. ¿Cuál es la causa principal de aborto séptico? Uso de metotrexate, endometritis puerperal previa, infección urinaria materna, anemia severa materna o maniobras abortivas inseguras. ¿Sí? La bibliografía dice de que las pacientes con más chance de hacer complicación infecciosa por aborto es con maniobras abortivas inseguras. La introducción de material séptico en el útero durante abortos provocados es la causa más frecuente de un aborto séptico. Pregunta, ¿cuál es el agente infeccioso más común en aborto séptico? Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, Clostridium perfringens, Neisseria gonorrea o Clamidia trachomatis. Algunos, algunos los pesqué ahora sí. Lo voy a poner de esta manera con esta pregunta, ¿no? La pregunta puede ser más común, puede ser el más agresivo con mayores complicaciones o el más frecuente en aborto recurrente, ¿ya? Cuando hablamos así más común en aborto séptico, a secas, más común en aborto séptico es Escherichia coli. E. coli y anaerobios mixtos son los agentes más frecuentes en infecciones uterinas post-aborto, ¿ya? Cuando decimos más frecuente, E. coli, pero con mayor letalidad, ahí sí les puedo decir Clostridium perfringens. Y cuando es para aborto recurrente, las infecciones son por microplasma y ureoplasma. ¿Qué hallazgo ecográfico se observa en el aborto retenido? Ausencia de vesícula vitalina, saco gestacional irregular, ausencia de cuerpo lúteo, saco gestacional colapsado sin actividad cardíaca o engrosamiento endometrial. Sí, un saco gestacional colapsado sin actividad cardíaca es sugerente para aborto retenido, ¿no? La ausencia de latido cardíaco con saco deformado indica aborto retenido. ¿Qué tipo de aborto se caracteriza por dolor abdominal, sangrado y cervix abierto sin expulsión? Amenaza, aborto inevitable, aborto incompleto, aborto retenido o aborto séptico.
Aquí la clave del éxito, por si acaso, creo que ahí está en el cervix, por si acaso. Es aborto inevitable. El aborto inevitable, la dilatación cervical, indica que el proceso de expulsión es irreversible. Ya modificaciones cervicales, abierto 1 centímetro, es aborto inevitable. Para los que decían aborto retenido, por lo general el aborto retenido no tiene modificaciones cervicales. Justo por el caso de nuestra paciente, además, ¿no? ¿Qué tratamiento médico puede utilizarse para apoyar el cuerpo lúteo en amenaza de aborto? Estrogenoterapia, prolactina, antiprostalandínicos, ácido fólico o progesterona. Facilita. La administración de progesterona ayuda a mantener el endometrio secretor y previene contracciones uterinas. La dosis que sugiere la bibliografía para insuficiencia de cuerpo lúteo es 50 miligramos diarios. ¿Cuál es el manejo de elección del aborto retenido en pacientes estables sin signos de infección? Histerectomía, metrotexato intramuscular, evacuación uterina, inducción con oxitocina o manejo expectante. Bueno, aquí también creo que puede haber como que dos respuestas, pero tal vez aquí no me está diciendo si es primigesta o si es multigesta, ¿no? Entonces, a secas tendría que ser evacuación uterina. Obviamente también puede ser expectante siempre y cuando la paciente sea primigesta. Eso dice su bibliografía. El aborto retenido requiere evacuación del contenido uterino para prevenir coagulopatías y complicaciones infecciosas. La vía se individualiza según las condiciones, ¿no? Ahí está el detalle. Hay que hacer la evacuación. El aborto retenido de evolución prolongada, ¿qué estudio de laboratorio es clave para descartar coagulopatía? Fibrinógeno, bilirrubinas, recuento de plaquetas, factor 8, hemoglobina corpuscular media. Mm, 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 mm. Me olvidaba decir, ¿no? La coagulopatía de consumo, porque también puede provocar coagulación intravascular diseminada, es los abortos retenidos de larga data. Por lo tanto, para su estudio se utiliza fibrinógeno. La retención prolongada del producto puede desencadenar hipofibrinogenemia y coagulación intravascular diseminada. La medición de fibrinógeno permite detección y manejo oportuno. ¿Cuál es el tratamiento inicial del aborto séptico? Antibióticos de
Ahora sí, no me fui, doctores. Sí, se cortó, creo, la luz por un ratico. ¿Cuál es el tratamiento inicial de un aborto séptico? Antibióticos de amplio espectro, oxitóxicos, legrado uterino, corticoides o Seis o hemoderivados. siete que me llame. Antes de cualquier procedimiento, primero antibióticos, ¿ya? Antes de la evacuación uterina se debe iniciar antibióticos y medidas de soporte para evitar la sepsis generalizada. Otro detalle muy importante en primero administrar antibióticos antes de hacerle grado y evacuación es que un útero infectado es como útero en mantequilla. Fácilmente se puede hacer perforación uterina en este tipo de abortos. ¿Qué complicación es más frecuente tras un aborto séptico maltratado? Sinequias uterinas, endometriosis, embarazo ectópico, incompetencia cervical o embolia pulmonar. Por si acaso no dice endometritis, ¿eh? Por si acaso. La respuesta es sinequias uterinas. Las infecciones posaborto pueden causar adherencias intrauterinas. A esto se le llama síndrome de Asherman cuando hay signosintomatología, como en este caso, esterilidad secundaria. ¿Qué alteración uterina se asocia con abortos recurrentes? Útero en retroversión, la endometriosis, hiperplasia endometrial, mioma subseroso o el útero bicorne. Útero bicorne. Las malformaciones uterinas como el útero bicorne o septado dificultan la implantación y desarrollo normal del útero. Digo, del embarazo, perdón. Alguien dice, ¿podría ser D también? No, porque el mioma subseroso es para afuera. ¿Cuál es la principal causa inmunológica de aborto recurrente? Hipotiroidismo, diabetes mellitus, VIH-Sida, síndrome antifosfolipídico o síndrome de Cushing. Sí, no hay para perder. Síndrome antifosfolipídico. La presencia de anticuerpos antifosfolípidos causa trombosis placentaria y pérdida fetal recurrente. Produce un consumo prácticamente de toda la base y hace que la paciente sangre harto además. ¿Qué tratamiento mejora el pronóstico en pacientes con síndrome antifosfolipídico y aborto habitual? Progesterona, heparina y aspirina, corticoides, estrogenoterapia o antiprostaglandínicos.
No, la dosificación de heparina y aspirina, heparinas de bajo peso molecular y aspirina a bajas dosis es la clave para síndrome de anticuerpos antifosfolípido. La terapia anticoagulante previene la trombosis placentaria y mejora la viabilidad fetal. ¿Cuál es la principal causa anatómica de aborto recurrente? Incompetencia cervical, endometriosis, miomas subserosos, poliquistosis ovárica o hiperplasia endometrial. Sí, bueno, está sencilla, ¿no? Porque la incompetencia cervical es la que produce entre las 12 y 16 semanas, ¿no? La debilidad cervical impide mantener el embarazo a partir del segundo trimestre. Por eso produce abortos recurrentes. ¿A qué edad gestacional se realiza cerclaje cervical? Una vez se diagnostica el embarazo, 8 semanas, 12 semanas, 20 semanas o 36 semanas. El cerclaje de McDonald o Shidocar refuerza el cuello y previene abortos recurrentes entre las 12 y 14 semanas de gestación por incompetencia ítmico-cervical. La respuesta es 12 a 14 semanas. Bien, doctores, muchísimas gracias por su atención. Yo quedo predispuesto a partir de ahora a todas las preguntas que ustedes tengan. Eh, Doctor, según la bibliografía, ¿desde qué semana hasta qué semana se realizan los distintos tratamientos? Es decir, ¿hasta qué semana puedo realizar un legrado AOME u otro? Gracias. Dos, esta bibliografía aconseja el cerclaje cervical debido a que la bibliografía anterior no se recomienda. Doctores, primordialmente les ha salido una nueva bibliografía y su examen va a entrar de esta bibliografía, que para mí es más antigua que la anterior, y ya la anterior inclusive es antigua, pero bueno, ahora tienen que adecuarse a esta bibliografía. Por lo tanto, si en esta dice que hay que hacer cerclaje cervical en incompetencia ísmico-cervical a las 12 a 14 semanas, pues esa es la respuesta. Referente al tratamiento, tampoco es que dice en un legrado con qué edad gestacional, hasta cuándo debería hacerlo, ¿no? Solamente si dice que embarazos mientras más grandes, mayor la posibilidad de complicaciones y de tener que hacer una evacuación más mecánica, es decir, ya sea por aspiración o legrado instrumental. Doctor, ¿puede repetir los agentes infecciosos implicados en aborto? Como memotécnico lo digo, ¿no? Porque todas las bacterias que son del tracto genital, urinario e inclusive gastrointestinal pueden producir, que se llama como etiologías de aborto, ¿no? Ahí está clamidia, está gonorrea, está vaginosis bacteriana, treponema pallidum, E. coli, están anaerobios, están, que se llama microplasma, todos ellos hacen como etiología de aborto. Pero si yo digo cuál es la causa más frecuente para, que se llama aborto séptico, más frecuente es E. coli, el más frecuente. Ahora, el más letal, Clostridium perfringens. Y cuando hay una cápite que dice en aborto recurrente, es más frecuente por la presencia de micoplasma y ureoplasma. Doctor, no me quedó claro la diferencia entre aborto inevitable y aborto retenido. Clínicamente inevitable, modificación del cuello del útero, dilatación de 1 centímetro, tiene que haber 1 centímetro de dilatación, hemorragia profusa, con que se llama datos de desprendimiento y hay que se llama el signo del trompo, ¿no? Por el desprendimiento. Eso es en aborto inevitable.
En aborto retenido no hay modificaciones cervicales. Por lo general el sangrado es escaso, es más oscuro, que se llama, y ahí puede haber regresión de los síntomas. La paciente ya no tiene náuseas, ya no tiene vómitos, ya no tiene sueño. Desde el punto de vista ecográfico, inevitable es un saco gestacional totalmente colapsado, ya no se reconoce nada y hay modificaciones, es decir, un cuello entreabierto, un cuello con dilatación vamos a encontrar en la ecografía. Mientras que un aborto retenido, el saco gestacional puede aparecer con un producto sin latido o sin la presencia de un embrión, ¿no? Doctor, ¿puedes repetir los tipos de aborto? Creo que ya lo dije, ¿no? Ahora, ahí también tenemos amenaza de aborto, solo dolor. Síntomas de amenaza de aborto, dolor con sangrado sin modificaciones cervicales. Aborto en evolución, puede haber ligera modificación cervical y palpar productos de degradación al momento de hacer el tacto. Aborto incompleto es que se llama ligero sangrado, remite un poquito, dice la literatura, el sangrado y puede haber un cuello entreabierto, tampoco está dilatado. El retenido no hay modificaciones cervicales y el inevitable está dilatado a 1 centímetro. Doctor, ¿cuál es el criterio para diferenciar entre aborto incompleto y completo? Creí que era 17 milímetros de espesor del endometrio, pero mencionó 35. No, el 35 es el diámetro del saco gestacional. Ahora, el endometrio, que se llama en incompleto, va a estar ocupado por restos, que va a haber un mayor contenido heterogéneo en la ecografía cuando es incompleto. Cuando es aborto completo, prácticamente no vamos a encontrar nada y muy probablemente ese endometrio va a estar delgadito. Doctor, entonces, ¿cuáles serían los criterios ecográficos de aborto retenido? Bueno, todo lo que estoy respondiendo es en función a su bibliografía, por si acaso, ¿no? Porque yo probablemente no maneje actualmente todos estos criterios, ojo, pero que se llama, ¿qué dice en su bibliografía para aborto retenido? La presencia de un saco gestacional que no tenga ni vesícula vitelina para la edad gestacional correspondiente sería un dato sugerente. Que ya aparezca vesícula vitelina y que después no aparezca un embrión, dice ecografía ginecológica transvaginal, yo creo que ahí lo está confundiendo con lo que me decían hace rato, 17 milímetros por ecografía transvaginal y 35 milímetros en ecografía transabdominal, ya deberíamos ver embrión, ¿no? Pero si no hay, aunque después, párrafitos, 2 párrafos más abajo, o creo que el siguiente dice, vamos a tomar entonces como punto de corte un saco gestacional de 35 milímetros sin la presencia de embrión, es aborto retenido. Bueno, yo particularmente no considero que el libro sea trucho, doctores, pero sí les puedo decir que es antiguo, está desactualizado. Ese es el gran detalle en función a la bibliografía anterior. ¿Cuándo es aborto recurrente según el libro de Pérez Sánchez? 3 o más abortos. Aquí ahora es 3 o más abortos. ¿Qué tipo de miomas están relacionados con el aborto? En realidad, los submucosos, los que están dentro de la cavidad, y entre comillas, parte de los intramurales, pero los subserosos por lo general no confluyen con de ser muy peligrosos para aborto. ¿Qué es el síndrome de Mondor? Es una complicación por el Clostridium perfringens. Es el síndrome icterazoémico de Mondor. Las pacientes van a presentar palidez por una anemia marcada, van a presentar cianosis por hipofibrinogenemia y además van a presentar ictericia por, que se llama un aumento de la bilirrubina por una hemólisis muy importante, ¿no? También se le llama síndrome vermicolor o síndrome tricolor a este tipo de pacientes. Casi hoy en día ya no vemos este tipo porque ya ha ido mejorando la técnica de diagnóstico y las formas de prevención para las pacientes. Doctor, ¿puede repetir lo de útero bicorne? Dentro de las malformaciones uterinas, la más frecuente es el útero bicorne o el útero septado. Es un útero en forma de corazón, ¿no? Donde prácticamente es 2 úteros. Es no solo causa de aborto recurrente,
que también es aborto en general. Cuando hablamos de recurrente, desde el punto de vista anatómico, es uno de los más frecuentes. Y también es lo más frecuente para amenaza de parto prematuro. Y me preguntan, ¿cuáles son las complicaciones del aborto? En esta bibliografía está muy pegado a cuando el aborto es clandestino, entre comillas, ¿no? Donde las complicaciones son hemorragia, perforación uterina e infecciones. Yo le aumentaría un hito más que dice su bibliografía en el acápite de infecciones, infertilidad a futuro. ¿Qué día será la siguiente clase, doctor? El día sábado nos vemos a las 7:30 de la noche. Diferencia de aborto en evolución y aborto inevitable. Ya les dije, ¿no? Aborto en evolución dice de que puede estar ligeramente reblandecido ese cuello del útero y podríamos palpar parte del tejido. Mientras que en inevitable, 1 centímetro de dilatación ya debe haber y debería haber una hemorragia profusa, con zonas de desprendimiento y como hay borramiento, pero no con una dilatación importante y el signo del trompo. Entre comillas, aborto inminente es lo que acabo de decir hace rato, ¿no? Inminente es con dilatación importante y evolución ligeramente, la manifestación del cuello del útero. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre síntomas de amenaza de aborto y amenaza de aborto? Amenaza de aborto, no hay sangre. Síntomas de amenaza de aborto, hay sangre. Esa es prácticamente la única diferencia. Raro, pero es la única diferencia. Amenaza de aborto dice dolor sin sangrado. Síntomas de amenaza de aborto dice dolor sin sangrado. Ambas no tienen modificaciones cervicales. Doctor, el AMEU, ¿hasta qué edad gestacional se puede realizar? Bueno, hoy tenemos como punto de corte que el AMEU es hasta las 12 semanas y a partir de las 12 semanas se realiza el grado. Bueno, su bibliografía no lo está poniendo como aborto habitual, ¿ya? Lo mantiene como aborto recurrente, pero ello para que no se mareen en función a esta bibliografía, les recomiendo que los dos sean lo mismo, para que no se mareen. ¿Cuáles serán los temas del sábado? Y espérenme un ratito, ahorita les digo qué tenemos. Espérenme un ratico. Espérenme un ratito, por favor, doctores, yo les digo en un momentito cuáles los temas. Estoy revisándolo en este preciso instante. Diabetes. Creo que sí. Tenemos diabetes gestacional y embarazo múltiple para el día sábado, doctores. Ahora sí. Aborto diferido, doctor. Me está preguntando o me está haciendo, ¿qué se llama? Una aseveración. Pero aborto diferido es lo mismo que aborto retenido. Pero en esta bibliografía no sale aborto diferido, así que no se complique con el término, doctor. La dosis de aspirina, doctor, buenas noches. Depende. ¿Qué se llama? Cuando lleguemos al tema de preeclampsia, se van a dar cuenta de que dice que la dosis para embarazo es la menor posible, menor a 100 miligramos. Doctor, la profilaxis con antibiótico en aborto séptico, ¿con cuánta antelación al procedimiento se administra? Si es desde el punto de vista profiláctico, si es dosis única, porque el hecho de decir profiláctico es dosis única, es inmediatamente se diagnostique la complicación de una posibilidad de aborto infectado o de aborto séptico. Ya nomás debería de administrar, entre comillas, no se espera más adelante, es pronto la administración. Doctor, cuando acabe los temas, ¿volveremos a repasar o ya no? ¿De qué? O sea, cuando terminemos todo el temario, vamos a repasar de nuevo. ¿A eso se refiere, doctora? Si podría ser un poquito más específica, porfis. ¿Se puede descargar mi suprostol con sello de médico general?
Sí se puede, pero por ordenanza del Servicio Departamental de Salud y por ende del Ministerio de Salud, hoy en día todas las recetas de misoprostol están siendo auditadas por si acaso doctores, donde en la receta de misoprostol tiene que figurar nombre de la paciente, carné de identidad, dirección de la paciente, diagnóstico de la paciente, el medicamento, dosis y por qué, para qué se le está administrando. Nombre del médico, sello del médico, carné de identidad del médico, dirección del médico. Está bien complejito realizar la receta de misoprostol así nomás por así, así que yo prefiero decirles que se cuiden las espaldas. Doctor, la clase de lunes es posible que lo pueda subir a la plataforma. Yo hablé con la administración para que lo suba. ¿Cuál es la edad gestacional más frecuente en que ocurre el aborto espontáneo? De 8 a 12 semanas, ¿verdad, doctor? Es dependiendo de la causa. Muchas de las veces, yo creo que inclusive tal vez le podemos bajar a 6 semanas y de 6 a 10 es en los intervalos de tiempo en lo cual más frecuentemente se producen los abortos espontáneos. Sí, doctora, eso me refería. Bueno, doctores, creo que tienen un cronograma donde Gineco estamos pues hasta creo la primera semana de diciembre con todo, doctores, porque después de seguro van a presentar otras ramas. Yo particularmente no sabría decirles si va a haber un repaso general de ginecología y obstetricia. Creo que se apertura un mesecito antes del examen, el intensivo, ¿no? Pero eso lo tendrían que preguntar con la administración.